La moral, ¿un estándar universal o una perspectiva personal? Esta pregunta nos planteamos nosotras al leer las diferentes obras, pero empezaremos hablando sobre El año del desierto, un libro escrito por Pedro Meirali y publicado en el año 2005. Nos cuenta la historia de María Valdés, donde ella narra los hechos que la forzaron a emigrar de Argentina. María relata el desastre ocurrido en 2001, donde Argentina comienza a ir hacia atrás por culpa de un fenómeno natural inexplicable llamado la intemperie. Al mismo tiempo, y cuando el sistema de situaciones conocido con normalidad comienzan a desmoronarse, no tarda en aparecer la división entre la civilización que observamos a través de sus ojos, donde debe ver cómo la historia de su país comienza a repetirse, donde los desastres económicos, las dictaduras militares y la peste de la fiebre amarilla retoman el presente de la Argentina. La siguiente obra donde podemos plantear nuestra pregunta es la ópera de los 3 centavos, por Bertolt Brecht, publicada el 31 de agosto de 1928 en Berlín. Esta obra toma un enfoque y crítica marxista hacia un mundo capitalista donde rompe con las formas propias del drama tradicional burgués. Ambientada en Londres, la obra toma como personaje principal a Maquiat, un criminal amoral y antihéroe. Y la historia de su amada Polly, la cual su padre, Pichum, no deja que se case con Maquiat. Ahora bien, para responder a nuestra pregunta inicial, daremos un par de ejemplos de ambas obras. Un ejemplo del año del desierto es cuando nuestra protagonista, María, debe prostituirse para poder sobrevivir o comer. Al analizar este ejemplo, nos damos cuenta cómo la mujer era la representación de la desesperación y la precariedad social de la Argentina de los 90. Que una mujer tenga que despojarse de su dignidad y vender su cuerpo para poder comer nos parece un síntoma de una sociedad enferma en la cual las necesidades básicas de la población no son satisfechas. En este caso, el libro no presenta una solución o una respuesta moral clara, ya que muestra una situación donde no existe una opción que sea buena para María. Los personajes no pueden resolver su situación, sino simplemente lidiar con las circunstancias que se presentan. Otro de los ejemplos sobre esta misma obra es cuando María asesina a su jefe en el prostíbulo. En este ejemplo podemos ver cómo el asesinato no es un acto moral ni mucho menos justificable. Sin embargo, no se puede evitar sentir empatía con María. ¿Podemos señalar a María como una criminal o mala persona o simplemente como una persona agobiada por un sistema que la usa y la oprime? En otras palabras, el libro plantea la cuestión de si el contexto debe ser tenido en cuenta al juzgar a una persona. Además, este asesinato puede ser visto como un acto de rebelión, un intento de María por recuperar su dignidad como ser humano. Esta es una de las cuestiones éticas más complejas del libro, ya que no es fácil llegar a una conclusión acerca de la moralidad del personaje. Ahora, adentrándonos en la segunda historia, pondremos como ejemplo cuando el señor Pichum se entera de que su hija Polly va a casarse, y este se altera ya que muchos de los clientes iban al negocio para ver a su hija, dándonos a entender que lo utilizaba de la belleza de su hija a cambio de dinero, una prostitución disfrazada. Mencionando este caso, vemos como el señor Pichum se muestra como un padre irresponsable, que utiliza a su propia hija para obtener ganancias. Esto se presenta como una crítica a la manera en que la moralidad y las relaciones se ven perjudicadas por la codicia y la búsqueda de beneficio económico. Como último ejemplo, traeremos parte de un fragmento de una canción en la obra, que dice, primero el hambre, luego la moral. Este fragmento de la canción nos da a entender que el bienestar y la supervivencia son más importantes que la moralidad. Esto se vincula con el problema de la pobreza y de la falta de oportunidades en la novela. La sociedad está dispuesta a abandonar sus valores ético-morales en pos de la seguridad económica, lo cual lo puede llevar a la corrupción y al abuso de poder. Podemos relacionar este último ejemplo con la película Snowpiercer, la cual nos cuenta la historia de un futuro donde la Tierra está congelada y la humanidad se refugia en un tren que circula sin cesar por el mundo. El tren está dividido en clases sociales y la gente, en la parte trasera del tren, vive en una miseria absoluta, mientras la parte delantera goza de privilegios y comodidades, dando una crítica a la sociedad actual. En esta película podemos ver cómo los personajes de los vagones de la parte trasera, en su desesperación, se mataban entre sí para poder comer, ignorando todo tipo de racionalidad o vínculos afectivos, como lo vimos en el personaje principal, que al final de la película, entre lágrimas, confiesa que casi come a su mejor amigo cuando este tan solo era un bebé, ya que los bebés eran una carne mucho más suave y rica de comer. Por último, con todo lo mencionado nos podemos preguntar, ¿es la moral un concepto objetivo que trasciende de las opiniones individuales o siempre es relativa a la cultura, la sociedad y vivencias personales? Nosotras creemos que sí y que no. A nivel moral, como sociedad, podemos llegar a reglas universales tales como respetar a los animales, pero como sociedad los comemos. Otros por gusto, otros por normalidad, pero podemos observar otras realidades como India, donde un país
se respeta a las vacas como si fuesen madres, ya que son las que proveen leche. Entonces podemos concluir que la moralidad es un pensamiento a nivel sociedad, donde es cambiada por su cultura, religión y clase.